Entonces, de esta manera, la sal fosfato de calcio, que es la que participa activamente en el tejido óseo, se descompone de la siguiente manera. Todas las sales inorgánicas están compuestos de dos elementos en particular, el catión y el anión. El catión es un elemento metálico que siempre vamos a encontrar hacia la izquierda del compuesto químico, mientras que el anión es una especie electronegativa que siempre vamos a encontrar en la parte de la derecha. Este anión está representado por átomos o átomo que sea no metálico, como en este caso el fosfato y el oxígeno, pues son átomos no metálicos. En concreto, esto es un oxianión. Lo que va a pasar es que la sal de fosfato de calcio, con ayuda del agua, se va a descomponer en sus iones particulares, que serían el ion calcio y el anión fosfato. Estos componentes son importantes porque son los que van a permitir mantener un equilibrio, si hablamos a nivel fisiológico. El calcio se puede redireccionar, se puede utilizar para otros procesos y lo mismo el fosfato. Entonces, estos componentes son importantes en la fase mineral que está constituida por calcio y fosfato, ¿sí? Y se puede considerar como una hidroxiapatita mal cristalizada, es decir, que tiene la facilidad de romperse y de componerse en calcio y en fosfato. Bueno, posteriormente podemos observar cómo la fase mineral del hueso se encuentra relacionada de forma íntima con las fibras del colágeno. La parte orgánica de la matriz está formada por las proteínas, ya que las proteínas son compuestos orgánicos, compuestos a base de carbono. Entonces, siempre que hablemos de la parte orgánica, a nuestra mente tienen que venir las proteínas que constituyen al tejido, en este caso a la matriz, que pues vienen siendo las proteínas, el colágeno, que es la más abundante, por mencionar alguna, ¿sí? Y siempre que hablemos, muy importante, de la fase inorgánica, estaremos hablando precisamente de la sal de fosfato de calcio, que es el componente inorgánico por excelencia. Hay muchos otros componentes inorgánicos, como el hidróxido de calcio u otras sales, pero esta es una de las más representativas, ya que los iones que forman esta sal son indispensables para otras vías en el metabolismo y la regulación del equilibrio hídrico. Como resultado, tenemos un material básico bien adaptado para resistir las fuerzas mecánicas. La combinación que tenemos entre las proteínas, sobre todo este tipo de proteínas que son proteínas fibrosas, que son proteínas hidrofóbicas, ¿sí? No permite la combinación con el agua, y las sales de fosfato de calcio, por mencionar algunas, esto genera una combinación ideal, lo que mantiene una resistencia óptima a todo el tejido óseo. Es una de las características principales que vamos a encontrar. Todo esto que mencionamos pues forma parte de la matriz ósea, ese componente que le da resistencia, que le da fuerza y hasta cierto punto dureza al tejido óseo. Bueno, siguiendo con la organización histológica del hueso maduro, vamos a hablar ahora de las células óseas que forman parte del tejido esquelético. Ya vimos lo que es la matriz ósea, cómo está formada y cuáles son sus características importantes. Recuerda que la matriz ósea básicamente está formada de componentes orgánicos a cargo de las proteínas y de componentes inorgánicos a cargo de las sales. La principal protagonista pues es el fosfato de calcio, pero no es la única. Sin embargo, también vamos a encontrar células específicas, ya que cuando hablamos de un tejido, estamos hablando de un ente formado por células. Si recuerdas de biología celular, pues todo tejido está formado por células, es el nivel básico de la vida. Entonces vamos a hablar de qué células óseas forman parte del tejido esquelético. La primera célula que vamos a hablar es de los osteocitos, que provienen del vocablo osteón, que es un hueso, ¿sí? Son las células óseas maduras que mantienen y controlan el contenido de proteínas y minerales que hay en la matriz a su alrededor. O sea, que estas células en particular se van a encargar de controlar el flujo orgánico e inorgánico de la matriz ósea. O sea, es lo que acabamos de ver, cómo este grupo de células, a través de ciertos mecanismos bioquímicos, van a permitir mantener los niveles de calcio, fosfato, las sales cálcicas o incluso los niveles de proteínas para que la matriz tenga una composición adecuada y no haya un desgaste. Entonces vamos a ver que estas células son las encargadas de esa tarea en particular. Dirigen la liberación de calcio hacia la sangre a partir del hueso. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de un desequilibrio en el pH, ¿sí? Una acidez,
Estas células, junto con las piezas dentarias, recuerda, van a provocar la liberación de calcio para poder neutralizar ese efecto del pH. Entonces, esta célula es la que tiene esa orden o tiene esa tarea tan importante. A través de una orden, una instrucción que se da a través de una cascada de señalización biológica, esta célula lo que va a hacer es liberar el calcio hacia la circulación sistémica para que se pueda direccionar al punto donde hay ese choque de niveles de pH y de esa manera pues podamos mantener un pH fisiológico para que las proteínas que están circulando, por hablar de algunos elementos, no se desnaturalicen y no pierdan sus funciones fisiológicas asociadas. Es muy importante. Así como el depósito de sales cálcicas en la matriz que los rodea. Asimismo, si la matriz se desgasta, si yo vengo y libero calcio, estoy retirando un componente importante de la matriz ósea. Una vez que se equilibre el pH, por X o Y razón, que se haya desajustado, la tarea de los osteocitos no es solo liberar el calcio. Si yo libero calcio, pues para liberar el calcio necesito destruir la sal de fosfato del calcio, que es uno de los componentes principales de la matriz ósea. Entonces, si liberamos calcio, estamos retirando fosfato de calcio importante en la matriz ósea. Entonces, el osteocito lo que tiene que hacer es, ok, ya liberé calcio, ya sirvió, ya contrarrestamos el pH, ahora necesitamos reponer lo que se quitó de la matriz ósea. Pues esa también es su tarea, buscar las sales cálcicas para reincorporarlas a la matriz y que de esa manera no eliminemos un problema creando otro. Porque muchas veces cuando el pH es muy ácido se encuentra la liberación de calcio masiva, pero no se puede reponer a tiempo. Pues eso se traduce en ciertas fisiopatologías, como tipos de osteoporosis en particular. Entonces, por esa razón, esta célula, así como libera, tiene que buscar la manera de que, ok, ya desconté calcio, tengo que reincorporar a la matriz para que las funciones del tejido óseo no se vean afectadas por corregir un error que posiblemente no haya sido efectuado por el tejido óseo. Pero pues esa integración de todos los tejidos hace de que se apoyen entre sí y de la misma manera pues se reponga esa ayuda que se envió, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Posteriormente vamos a ver que los osteocitos ocupan pequeñas cavidades llamadas lagunas que se encuentran encajonadas entre las capas de matriz calcificada que reciben el nombre de laminillas. Esto te lo vamos a ver con una imagen, se ve cómo el tejido esquelético pues está con laminillas concéntricas, que son las que los comentan acá, y estas células en particular, a diferencia de muchas otras células de otros tejidos, recuerda que las células del tejido óseo, específicamente el osteocito, está alojado en una cavidad, en una laguna, o sea, es un depósito en donde las células se encuentran descansando y a partir de ahí es que el osteocito coordina todas estas acciones. No es una célula como estamos acostumbrados a imaginar tal vez de los libros de biología celular o de histología, que son células que como el tejido epitelial están conectadas unas a otras, o son células que se encuentran en diferentes lugares, pero que es nada más la célula y lo único que la protege es la membrana. A este tipo de células no, la protege una cavidad, que es un espacio como tal, se llama laguna, que es donde se coloca, donde se aloja y a partir de ahí empieza a coordinar todas sus funciones, todas las que comentamos anteriormente. Esto es una característica importante de los osteocitos. Y por último, existen unos canales denominados conductillos que irradian de la laguna hacia otras, a través de la matriz y en dirección hacia las superficies libres y vasos sanguíneos. Esos conductillos pues son pequeños conductos que se van a generar en la propia cavidad, por llamar de alguna manera la laguna, propiamente dicho. Entonces de aquí se va a conectar con vasos sanguíneos. Acuérdate que estos vasos sanguíneos los obtenemos del periósteo. El periósteo es la membranita que se encuentra fuera del tejido y esta es la que tiene conexión directa con la circulación sistémica, con la sangre. Entonces a partir de esto, la sangre tiene una conexión con estos conductillos y de esa manera las células pueden alimentarse. De alguna forma tienen que comer y de alguna forma tienen que hacer popó. Entonces, mediante esa conexión que existe entre los conductillos
que llegan hacia el periósteo y el periósteo a su vez que tiene circulación sanguínea, pues se puede dar el intercambio de alimentos hacia el osteocito y el intercambio de sustancias de desecho desde el osteocito hacia la circulación sistémica para que los demás órganos se encarguen de su eliminación, de su procesamiento, etc. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. A pesar de que pareciese que es una célula aislada, porque estamos diciendo que está dentro de una cavidad, dentro de una laguna, pues no quiere decir que está aislada al 100%. A través de esos conductillos podemos conectarnos con el tejido perióstico y ahí, pues como el tejido del perióstico tiene conexión con la circulación sanguínea, pues de esa manera se pueden alimentar, ¿no? Es la manera en la cual este grupo de células obtiene nutrientes y de la manera por la cual elimina sustancias de desecho como el CO2 y los compuestos nitrogenados. Bueno, así observamos las células del osteocito. Observamos cómo está el osteocito aquí. Aquí tenemos la cavidad, adentro está la célula y vemos a los conductillos que son los que se ramifican y que permiten la conexión con otros osteocitos y, como ya te comenté, también permite la conexión con el periósteo para que haya intercambio de nutrientes y nutrimentos. Aquí observamos esta parte que es la matriz ósea como tal, que está llena de sales de fosfato de calcio, que está llena de proteínas, etc. Aquí lo podemos observar, y aquí están las laminillas que se logran observar, un poquito, son laminillas concéntricas, que son las que forman pues esta estructura en particular. Ahora, los osteocitos secretan una hormona muy importante que se llama esclerotina. Esta hormona secretada por el osteocito lo que va a hacer es llevar a cabo la inhibición de la formación del hueso. Va a haber un momento en el cual ya vimos que el osteocito pues, lleva a cabo su función de mantener la matriz ósea. Suena lógico porque el osteocito mira que está rodeado por matriz ósea. Si algo le llegase a pasar a la matriz, el osteocito automáticamente viene de caída o viene de bajada o pues ya no puede llevar a cabo su trabajo de forma habitual. Entonces, la esclerotina es una sustancia que el osteocito va a secretar en un momento dado que inhibe la formación de hueso. Ahorita vamos a ver la integración con las otras células. Pero eso es algo muy importante. ¿Cuál es la célula del sistema óseo que se encarga de evitar o inhibir la formación de hueso? Pues es el osteocito a través de la producción de esclerotina. Esta esclerotina va a actuar sobre los mecanosensores y los mecanotransductores, que son moléculas que llevan a cabo pues, la comunicación para la formación del hueso, entre otro tipo de funciones en particular. Pero pues estas son características importantes que hemos resaltado del osteocito como tal. De esta manera pues ya sabemos cuál es la función, cuál es la forma y cuáles son las características específicas de este grupo, pues de esta célula en particular. Continuamos viendo otra célula que es el osteoblasto, ¿sí? Con B alta, osteoblasto. Viene del vocablo blast, que es precursor de. ¿Sí? Son células de forma cúbica que están presentes en la superficie interna o externa de los huesos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo este grupo se encarga de segregar los componentes orgánicos e inorgánicos de la matriz ósea. O sea, esta célula en particular lo que hace es la producción de estos componentes orgánicos e inorgánicos, lo cual le ayuda al osteocito para poder mantener a la matriz ósea. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la relación que existe. Pareciese que hace lo mismo, pero pues, ahorita vas a ver por qué es muy similar su actividad, ¿no? Número 2, dicha sustancia llamada osteoide más adelante se mineraliza por mecanismos desconocidos. O sea, una vez que se segregan los componentes, estos proceden a la mineralización, que pues, es un mecanismo un poquito tedioso, el cual pues ya genera a la matriz como tal, ¿no? Es una de las características. Son los responsables de la producción de hueso nuevo, proceso llamado osteogenia u osteogénesis, si lo queremos llamar así. Entonces, este grupo de células son las que se encargan de la formación o la renovación del hueso. Es muy importante. Cuando surge una fractura o una fisura, lo que va a pasar es que la actividad del osteoblasto se ve aumentada, se ve incrementada, para poder reponer o remediar o resanar el hueso que haya sido pues, lastimado o lesionado. ¿Sí? Entonces hay una relación específica. ¿Sí?
Dice, si un osteoblasto, o sea, si esta célula queda rodeada por matriz ósea, se diferencia en un osteocito. Entonces, fíjate cómo está la conexión con la célula anterior, ¿sí? Si este osteoblasto se llega a desprender de la parte interna del hueso y logra quedar rodeado por la matriz ósea, inmediatamente el osteoblasto se transforma en un osteocito. Por eso ves que tienen prácticamente la misma capacidad de generar componentes orgánicos e inorgánicos para mantener la matriz, porque de este nace precisamente el osteocito. Entonces es una característica muy importante. Siempre y cuando el osteoblasto quede rodeado por matriz ósea, inmediatamente se convierte o se diferencia en un osteocito. Son los encargados de emplear a la enzima fosfatasa alcalina. Bueno, para no entrar tanto en detalle, la fosfatasa alcalina es un tipo de enzima que va a llevar a cabo la eliminación de los grupos fosfato de ciertas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a realizarlo por acá, nada más para que tengamos una idea de cuál es la acción de la fosfatasa alcalina. A este punto recuerda que ya debes de haber visto un curso, o ya debes estar tomando al mismo tiempo que es un curso de bioquímica, en donde tus primeros temas de bioquímica son los tipos de enzimas. Aquí en el canal vamos a hacer un video acerca de eso más adelante. Pero para no entrar tanto en detalle de las clasificaciones enzimáticas, ¿qué es lo que hace la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina lo que hace es que vamos a tener un sustrato, yo le voy a llamar S, no me interesa quién sea, pero este sustrato tiene una característica importante. Tiene conectado un fosfato. Entonces la función que desempeña la fosfatasa alcalina es que con ayuda del agua, es una hidrolasa muy importante, si ya viste enzimas pues sabrás de lo que estoy hablando, una hidrolasa, y si no pues mira, te explico rápidamente. Una enzima de este tipo llamada hidrolasa lo que hace es que con ayuda del agua vamos a romper el enlace químico que hay entre ese sustrato, que por ahora no me interesa cuál es, puede ser una proteína, puede ser un compuesto químico que tenga asociado un grupo fosfato. Entonces lo que vamos a hacer es liberar al sustrato y al fosfato. Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros podemos liberar al fosfato que nos pueda servir para cualquier otra función. Es una manera de obtener más fosfato, ¿sí? Entonces, esa es la función que tiene esta enzima en particular de la fosfatasa alcalina. Esta enzima, vamos a colocarla por acá. La fosfatasa alcalina la podemos abreviar diciendo Fa, fosfatasa alcalina, y esta enzima es muy alta o tiene una función muy relevante, muy importante en el hígado, en las vías biliares y precisamente en los huesos. Entonces, este es un indicador muy importante. El aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina a nivel óseo nos indica que el osteoblasto pues está llevando a cabo su función específica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar, ya que vimos y explicamos qué es lo que hace esta enzima en particular, pues podemos continuar para ver cuáles son las funciones específicas de los osteoblastos. Pues aquí observamos lo que es el osteoblasto. Aquí está la célula, que es una célula en forma cuboidea, aquí está en la superficie, aquí observamos la matriz, ¿sí? Y el osteoblasto, cuando se llega a desprender y llega a viajar hacia la matriz y queda rodeado, es automáticamente cuando se transforma en un osteocito, ¿no? Aquí podemos observarlo un poquito mejor. Aquí está la barra de osteoblastos, y como cuando uno se desprende y queda rodeado por la matriz, esta parte sería la matriz, pues automáticamente se convierte en un osteocito. Podemos hacer una analogía muy simple. Imagínate que esta es una playa, ¿no? Esta parte representa la playa, la matriz es el mar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que cuando un fragmento o cuando una persona se mete a nadar al mar, obviamente está rodeada de agua, esa persona representará ahora a un osteocito. Y las personas que se encuentran en la playa tomando el sol, comiendo, tomando algún refresco, pues serían los osteoblastos, porque no han ingresado al mar. Cuando ya ingresan las personas al mar y se encuentran rodeadas,
ya podríamos llamarlas osteocitos. Una forma muy cabal, pero para que entendamos cuál es el concepto de la transformación del osteoblasto en osteocito. Ahora, así como el osteocito tenía una característica importante, que era la secreción de una hormona, el osteoblasto también tiene unas características importantes. Esta célula está relacionada con la otra que vamos a ver a continuación, ¿sí? Así que, pues, por el momento tal vez no entiendas el concepto, pero es muy importante porque ahorita los vamos a relacionar. Bueno, el osteoblasto lo que hace es la creación de dos moléculas en particular. Vamos a llamarlas RANKL y FASL. Estas moléculas tienen el nombre o son genéricamente conocidas como ligandos. De ahí viene la L de ligando, ¿sí? ¿Qué es un ligando? En general, un ligando podemos llamarle a toda aquella sustancia química que se incorpora a las células a través de un receptor y de esa manera este ligando le indica a la célula qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, si hacemos igual la explicación vaga de esto, vamos a hacerla de este lado. ¿Sí? Yo tengo aquí una célula, vamos a hablar que yo tengo una célula, ¿sí? Y esta célula posee un receptor. Vamos a poner aquí, ahí está, este es el receptor. Ahora, el ligando es una sustancia química, es una partícula que se crea posiblemente en otro tejido. ¿Sí? Entonces, este ligando tiene la función de venir y de incorporarse al receptor. Una vez que se hace la incorporación del ligando con su receptor, esta es la señal que le indica a la célula que tiene que hacer algo. ¿Sí? Esta unión de los ligandos con los receptores le manda un mensaje a la célula diciéndole, pues, por ejemplo, metaboliza azúcares, metaboliza lípidos, si hablamos de un músculo esquelético, pues contráete, en fin, son muchísimas señales que pueden detonar un ligando y un receptor. Pero eso es lo importante. Cuando tú veas aquí la L, estoy hablando de que esto es un ligando, es una molécula que se va a unir a un receptor. Entonces, análogamente a este, rank L es el ligando y rank R sería el receptor. Acuérdate que hay un ligando y un receptor. A esto se le llama transducción de señal. Es un proceso igual un poquito largo de explicar, pero a simple vista o a grandes rasgos, pues esto es lo que va a pasar. El osteoblasto lo que va a formar son estos dos ligandos. Cada ligando manda una señal en particular. Vamos a ver cuáles son esas señales. Una vez que ya quedó un poquito claro que es un ligando y que es un receptor, ¿sí? Pues estos dos son dos ligandos. Cada uno va a llevar a cabo una señal, va a transmitir una señal para que el tejido óseo pueda actuar. ¿Cuáles son esas señales? Por ejemplo, el rank L, este ligando, lo que va a hacer es la diferenciación del osteoclasto. Fíjate que esta es otra célula diferente. Estamos hablando de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. O sea, este ligando, cuando se pega, le manda la señal para la diferenciación a otra célula, o sea, para que se convierta en otra célula. Entonces esto es muy importante. Este ligando, esto es lo que va a realizar, esa es su señal, ese es el mensaje que le envía. El otro ligando, ¿sí? Cuando se une el FASL a la célula, lo que detona o el mensaje que le da es apoptosis del osteoclasto, es decir, que se destruya, que muera. ¿Sí? Acuérdate que cuando la célula muere es a través de dos vías básicamente. La apoptosis, que es cuando muere de viejita, ¿sí? Por así decirlo, que es cuando la célula ha cumplido su función, ya se desgastaron sus componentes y pues ya es momento de que muera. Entonces hay ligandos que se unen a las células y detonan la apoptosis, que es cuando mueren de viejitas, por así decirlo. Y hay otra, que es la necrosis. La necrosis es cuando la célula muere, pero no por causas naturales de un ligando. ¿Sí? El tejido se destruye, la célula se destruye a través de algún factor físico, algún factor químico, algún factor microbiológico. Entonces esa es la forma en la cual una célula básicamente puede morir, a través de la apoptosis, que es cuando muere de viejita, y de la necrosis, que es a través de algún agente externo que le ha hecho algo a la célula y por eso pues, se destruye y muere, ¿no? Entonces aquí están, estos son los dos ligandos que van a transmitir estas dos señales. A su vez vamos a encontrar otra molécula llamada
CSF, y esta molécula lo que va a hacer es la proliferación de los osteoclastos. Pero fíjate que esta molécula igual va a permitir la generación de nuevos osteoclastos. Esto está mediado, o esta molécula en particular, se produce o se secreta por acción de la vitamina D y la paratormona. Estos dos componentes son importantes porque van a permitir la creación de MCSF, y a partir de la creación de esta y la incorporación se va a dar la orden o se va a dar la indicación de que proliferen los osteoclastos, o sea, que sigan reproduciendo. Entonces, estas son las características específicas asociadas a los osteoblastos, ¿sí? Así como vimos que pasaba con el osteocito, qué característica lo distinguía, pues así también en el osteoblasto. Bueno, posteriormente vamos a hablar del osteoclasto con C, ¿sí? Ya vimos osteoblasto, osteoclasto, ¿sí? Son las células grandes multinucleadas procedentes de las células osteoprogenitoras, de las que derivan los monocitos y los neutrófilos. Son otro tipo de células que están relacionadas al tejido sanguíneo. Pero pues ahora vamos a hablar del osteoclasto. ¿De qué se encargan? ¿Cuál es su función? Dice, se encargan de segregar ácidos mediante la exocitosis de los lisosomas. Los ácidos disuelven la matriz ósea y liberan aminoácidos junto al calcio y al fosfato almacenado. O sea, que esta célula lo que va a hacer, a diferencia del osteoblasto, es la destrucción del hueso. Estamos viendo que se encarga de segregar ácidos, y estos ácidos a su vez van a poder destruir o mantener un ambiente por el cual las proteínas se puedan eliminar o se puedan destruir, ¿sí? Y así mismo vamos a ver que liberan aminoácidos junto con el calcio y el fosfato. O sea que básicamente vamos a hacer esto. El osteoclasto lo que hace es que las proteínas, vamos a poner acá una proteína, ¿sí? Es una unión masiva de aminoácidos. Ahí está. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el osteoclasto va a permitir la creación de ácidos a través de la liberación de los lisosomas. El ácido lo voy a representar como un hidrógeno positivo, que es el indicador del pH, de que aumenta la acidez. Y este aumento de acidez lo que hace es condicionar a que la proteína pierda su forma nativa. Todas las proteínas que están en el cuerpo, que desempeñan una función a nivel fisiológico, tienen una forma que les permite realizar su trabajo. A esa forma se le llama forma nativa. Entonces lo que hace el ácido es que la proteína pierda su forma nativa, no la destruye al 100%, ¿sí? O sea, el ácido por sí mismo no destruye a la proteína. La proteína está formada por aminoácidos, lo que hace es perder su forma nativa. Por ejemplo, supongamos que esta proteína, no sé, tiene una formita así bien chistosa, y tiene una formita así, no sé, así como que forma de S. Esa es su forma nativa. De esa manera puede desempeñar su función y puede desempeñar su tarea correctamente dentro de nuestro cuerpo. Ahora, cuando el medio ácido impera, lo que va a pasar es que la proteína no se destruye en sí. El ácido es un medio desnaturalizante. ¿Qué hace? Destruye la forma nativa. O sea, en vez de que esté así como en forma de S, vamos a imaginar que ahora se pliega. Esto ayuda para que después un grupo de enzimas, llamadas enzimas proteasas, ¿okay? Estas enzimas proteasas ahora sí puedan destruir a la proteína, la puedan descomponer, la puedan ir cortando en pedacitos e ir formando aminoácidos. ¿Okay? Que ya serían pues pedacitos de la proteína original. Entonces, fíjate que el medio ácido es importante porque la función del medio ácido que hacen estas células es perder la forma nativa de la proteína, que la proteína se despliegue
para que sea más fácil la acción de las enzimas y puedan cortar con mayor eficiencia. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, esto es lo que condiciona o lo ocasiona pues, el osteoclasto. ¿Sí? Bueno, posteriormente vamos a ver que dice este proceso de erosión llamado osteólisis, o sea, cómo vamos a remover los componentes orgánicos, que son las proteínas, vamos a destruir, y también las sales los vamos a destruir. ¿Sí? Eso se llama erosión, que es la osteólisis, contrario a la osteogénesis o la osteogenia, muy importante. Eleva las concentraciones de calcio y de fosfato en los líquidos corporales. Entonces, cuando esta célula actúa, lo que hace es la destrucción masiva de proteínas. Esta, como la proteína la estoy destruyendo, estoy formando aminoácidos. Entonces, lo que yo voy a observar en la sangre es un nivel inusualmente alto de aminoácidos. Eso quiere decir que esta célula está trabajando. Asimismo, voy a encontrar niveles elevados de calcio, porque lo que hace esta célula es romper el fosfato de calcio para liberar el calcio y el ion fosfato, ¿no? Asimismo, como observamos anteriormente, pues el fosfato de calcio, vamos a ponerlo por acá, ahí está, mira, el fosfato de calcio, vamos a colocarlo de este lado. Pues este fosfato de calcio, de la misma manera, así como la proteína es destruida y es formada en aminoácidos, el fosfato de calcio se convierte pues, obviamente en el ion calcio y en el aminofosfato. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar en la sangre si esta célula está trabajando de manera correcta? Pues tengo que observar la liberación de mis aminoácidos, porque estoy rompiendo los componentes orgánicos de la matriz del hueso, y también tengo que observar niveles elevados de calcio, porque estoy rompiendo el componente inorgánico del hueso. Entonces fíjate que esta célula está acabando con los dos componentes que habíamos visto. El componente orgánico es eliminado y mi producto final son los aminoácidos, que van a pasar a la circulación sistémica, y de esa manera me voy a dar cuenta de cómo es que está trabajando esta célula. Al mismo tiempo, los componentes inorgánicos de la matriz, que son las sales de calcio, se van a disociar y voy a observar niveles elevados de calcio en la sangre. Entonces fíjate cómo trabaja a nivel bioquímico esta célula en particular. Bueno, vamos a quitar esto para continuar, y de esta manera ya esclarecimos ese punto, cómo la célula trabaja a esos dos niveles, descomponiendo la parte orgánica de la matriz del hueso y descomponiendo la parte inorgánica de la matriz. Vamos a quitar esto para continuar con nuestra explicación a este punto. Bueno, ya que vimos cuál es su función en esos dos frentes, por así decirlo, dice, los osteoclastos están siempre destruyendo la matriz y soltando minerales, como bien explicamos, ¿sí? Y los osteoblastos produciendo siempre nueva matriz que se une con rapidez a los minerales. O sea que aquí estamos viendo un proceso antagónico. El osteoblasto se encarga de regenerar la matriz a través de la fijación de las sales de calcio y a través de la formación de los componentes orgánicos, de las proteínas. Fijando los componentes de sales cálcicas y fijando las proteínas, de esa manera la matriz ósea se mantiene. Ahora, el osteoclasto hace el proceso contrario. Toma el componente orgánico, toma las proteínas, genera el medio para que se plieguen y las destruye, para liberar aminoácidos. Y lo mismo pasa con las sales. En vez de formar la sal y fijarla a la matriz, lo que hace es tomar la sal de la matriz y disociarla para liberar los iones. Entonces aquí estamos hablando de un proceso antagónico entre ambas células, muy importante. ¿Qué células se encargan de la osteogénesis? Los osteoblastos. ¿Qué células se encargan de la osteólisis? Los osteoclastos. Entonces esto es algo muy básico. Ya lo tenemos concreto, y nos vamos a ver cuáles son las características específicas de esta célula en particular. Entonces observamos que son células multinucleadas, suena lógico porque pues, al tener varios núcleos hay varias coordinaciones, y eso permite liberar o generar
una cantidad de ácido elevada para poder desnaturalizar las proteínas y destruirlas en la matriz ósea. Características importantes, vamos a quitar esto para que podamos observarlo. Ahí está. Genera enzimas lisosómicas que lo que hacen es también aumentar el pH. Aumenta el valor del pH precisamente para esto. Ya le explicamos para qué. El medio ácido lo que va a hacer es que la proteína pierda su forma nativa, la despliega, y esto facilita mucho a las enzimas. Vamos a verlas acá. Aquí están las proteasas, las enzimas proteasas, que se van a encargar de la degradación de las proteínas. Ellas cortan en pedacitos y esos pedacitos que obtenemos son los aminoácidos. Entonces, esta es la tarea, o estas son las características específicas que tienen los osteoclastos, ¿sí?, con respecto a los osteoblastos y la integración de las células del tejido óseo. Vamos a quitar esto para continuar, para que se pueda ver un poquito más. ¿Okay? Y por último tenemos a las células que se llaman células osteoprogenitoras, ¿sí? Ya que vimos que es el osteocito, el osteoblasto, el osteoclasto, ¿sí? Pues vamos a hablar de las células osteoprogenitoras. El tejido óseo también contiene una pequeña cantidad de células osteoprogenitoras que se diferencian a partir del mesénquima, tipo de tejido que se genera cuando somos bebitos, y están presentes en la capa más interna del periósteo y el endósteo, que reviste la cavidad de la médula. O sea, que está presente en las membranas periósticas, que es la que recubre la parte externa del hueso, y el endósteo, que es la que cubre la cavidad donde se aloja la médula, ¿sí?, que es lo que vimos en la parte anterior. Dice, estas células pueden dividirse para producir nuevas células hijas que se diferencian en osteoblastos. O sea, que su primera conversión o su primera transformación es a los osteoblastos. Recuerda que a partir del osteoblasto se puede generar el osteocito, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Generamos al osteoblasto y conforme el osteoblasto se va retirando, digamos, de lo que conocimos, lo que vimos como la playita, que sería la inmediación del tejido, va sumergiéndose cada vez más en la matriz, pues se va a transformar en un osteocito. La capacidad de generar más osteoblastos cobra su importancia tras sufrir una fisura o una fractura del hueso. Suena lógico, ¿no? Porque en el momento de que se da una fractura o una fisura del hueso, pues el hueso queda roto, queda parcialmente roto, y lo que necesitamos es generar nuevas células óseas, es decir, una osteogénesis, y la osteogénesis está a cargo del osteoblasto. Entonces, es aquí donde cobra su importancia las células osteoprogenitoras. Estas inmediatamente se van a diferenciar en osteoblastos, y estos, como ya vimos, van a empezar a regenerar el componente orgánico e inorgánico de la matriz para que poco a poco el hueso se vaya reparando. Y aquí observamos cómo está la célula osteoprogenitora. Esta es la forma en la cual la podemos obtener, y esta se convierte en los cubitos, que serían los osteoblastos, y ya a partir de ellos todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, es una forma por la cual podemos identificar cuáles son las células específicas del tejido óseo. Entonces vamos a repasar lo que hemos visto a manera de un pequeño esquema. Nosotros empezamos con el hecho de que tenemos al osteoblasto, que ya sabemos que proviene de una célula osteoprogenitora. Esta célula se diferencia y lo transformamos en un osteoblasto. El osteoblasto lo que hace es generar a la matriz extracelular, la matriz ósea, a través de sus componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Ahora, cuando el osteoblasto queda cubierto por la propia matriz extracelular, que es cuando se desengancha de la primera capa y se va hacia la matriz, queda completamente rodeado, entonces se transforma en un osteocito. ¿Sí? Pues ahí veremos cómo a través del osteoblasto podemos diferenciarlo en un osteocito. Este osteocito, pues ya vimos que se encargaba de mantener la matriz ósea, de mantener sus componentes orgánicos e inorgánicos, porque obviamente proviene del osteoblasto, que esa es su función. El osteoblasto lo que hace es la osteogénesis, la renovación del hueso, y el osteocito lo que hace es la manutención de la matriz ósea. Este por sí mismo no crea hueso, lo que hace es mantener la matriz ósea en niveles adecuados, tanto a nivel orgánico o inorgánico. Le apoya al osteoblasto. ¿Okay? Bueno,
El osteocito, entonces, ya vimos que genera una hormona que es la esclerotina. Esta hormona esclerotina lo que hace es inhibir la producción de hueso, ¿te acuerdas? La esclerotina lo que hacía era inhibir la producción de hueso. Entonces, ¿a quién inhibe? La esclerotina actúa directamente sobre el osteoblasto. La esclerotina es el ligando que se une al receptor del osteoblasto y le da la señal de que ya no produzca más hueso. Detén la osteogénesis. Entonces, esa es la relación que existe entre el osteoblasto y el osteocito. A partir del osteoblasto podemos crear a un osteocito que ayudará a mantener los niveles adecuados de la matriz ósea junto con el osteoblasto y renovará el tejido óseo, a menos que el osteocito libere esclerotina. Esta esclerotina se fija al receptor específico del osteoblasto y esto inhibe la producción de hueso. ¿Sabes qué? Detén la osteogénesis. Entonces el osteoblasto obedecerá y detendrá los procesos de osteogénesis. Bueno, otra cosa muy importante es que el osteoblasto genera la molécula MSCSF. Acuérdate que la observamos y la vimos que esta se produce cuando llega la suficiente cantidad de vitamina D y de paratormona. Es ahí cuando pues, se observa que la vitamina D es importante para la manutención del hueso. ¿Por qué? Porque la vitamina D, al ser recibida, el osteoblasto puede crear esta sustancia. ¿Qué hace esta sustancia? Esta sustancia va a una célula precursora y lo que hace es aumentar la proliferación. ¿Te acuerdas? Vamos a aumentar la proliferación ¿de quién? Del osteoclasto. O sea, cuando esta sustancia llega a la célula precursora, automáticamente empieza la proliferación del osteoclasto. ¿Y para qué quiero que el osteoclasto se reproduzca o haya más? Esto se va a dar cuando esté activa la osteólisis. Necesitemos la eliminación del hueso. Y no es para que se quiebre tu hueso. ¿Sí? Entiende que la osteólisis no es un proceso que se genere para que los huesos se quiebren. Acuérdate que hay varias situaciones fisiológicas en las cuales se requieren los componentes de la matriz ósea. Los componentes orgánicos son los aminoácidos que se dan por la destrucción de las proteínas. Esos aminoácidos a nivel bioquímico entran al metabolismo del nitrógeno y nos pueden servir para crear otros compuestos nitrogenados, como bases nitrogenadas úricas, bases nitrogenadas pirimidínicas, aminoalcoholes que son importantes para la formación de fosfolípidos de membrana, por mencionarte algunas de ellas. O sea que es necesario esos componentes. Entonces, en ese estado, el osteoclasto tiene que trabajar y descomponer la matriz ósea, porque para nuestro cuerpo, en ese momento, tiene prioridad, por ejemplo, la formación de otro tipo de sustancias químicas. ¿Sí? Por ejemplo, si necesitamos grupo M para poder crear hemoglobina, que es una hemoproteína, pues el grupo M necesita nitrógeno. ¿Y de dónde voy a obtener nitrógeno? Pues de las proteínas de la matriz ósea. Se destruyen, se forman los aminoácidos y esos aminoácidos se van hacia la formación de ese grupo tan importante que es el grupo M para crear hemoglobina y transportar oxígeno. Entonces fíjate cómo hay una integración entre dos tejidos diferentes. La hemoglobina, que es importante para los eritrocitos, la podemos obtener a través de la destrucción de la matriz ósea para generar aminoácidos. No es la única vía, podemos utilizar otras proteínas de otros tejidos, pero pues en algún momento se requerirá y es importante. Entonces, el osteoclasto no es que haga osteólisis para que se rompan los huesos, no, el osteoclasto hace osteólisis porque las células, porque los tejidos en ese momento necesitan o hay máxima prioridad por otro tipo de compuestos, por otro tipo de elementos en particular, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, esta sustancia lo que hace es proliferar a los osteoclastos. ¿Y qué hace el osteoclasto? Bueno, el osteoblasto, acuérdate que tiene un ligando, que es el RANKL. Este ligando llega al osteoclasto, así como el FASL. Tenemos estos dos ligandos. Este llega a su receptor, mira, RANKR. La R que está aquí indica que es el receptor. Entonces, el osteoblasto genera el ligando y el ligando va y se incorpora a su receptor en el osteoclasto. ¿Y cuál era la chamba o cuál era la función de este ligando? ¿Qué mensaje le transmitía a esta célula? Recuerda que el mensaje es diferenciación, o sea, órale,
Ya te creaste, ya te proliferaste, ahora empieza a activar tus herramientas, empieza a activar tus enzimas, empieza a activar tus mecanismos, porque necesito que hagas osteólisis. Entonces, esta señal es la que se está mandando, ¿sí? Ahora, el FASL también tiene su receptor, que es el FASR, que está en el mismo osteoclasto, y recuerda que así este ligando. Este ligando al unirse a la célula, recuerda que detonaba la apoptosis. Cuando ya se llevó a cabo el proceso de destrucción de la matriz ósea, degradación del hueso, ya no necesitamos más, entonces hay que guardar un equilibrio, porque de lo contrario, si esta célula se mantuviera en el tejido óseo, acabaría con todos los huesos y eso sería peligroso. Entonces, este mismo osteoblasto lo que hace es mandarle este ligando y le dice, ¿sabes qué? Ya cumpliste tu tarea, ya degradamos el tejido, ya se creó lo que se tenía que crear, ya no te necesitamos. Inmediatamente la célula se destruye para evitar que haya un desgaste masivo del tejido óseo. Una vez que esta célula se ha destruido, el osteoblasto puede regenerar nuevamente la matriz ósea, los componentes orgánicos, los componentes inorgánicos que se utilizaron en su momento, y el hueso vuelve a su composición normal o original. Entonces, ese es el equilibrio que se guarda. Entonces, recuerda que el osteoclasto lo que hacía es la producción de proteasas, enzimas que destruyen proteínas, y generar medio ácido para que las proteínas se puedan desdoblar, pierdan su forma nativa y se destruyan para liberar aminoácidos, ¿sí? Entonces, eso es en sí lo que hace la degradación del hueso. Y aquí, de esta manera, en este esquema, hemos integrado la función de las células pertenecientes al tejido óseo y cómo se relacionan unas entre otras. Entonces ya vimos, por ejemplo, la relación que guardan estas células y cómo trabajan coordinadamente para mantener la integridad del tejido óseo. Esto es muy importante. A pesar de que existe una célula productora, que es el osteoblasto, y un osteoclasto, que es la que la destruye, siempre hay un equilibrio entre ambas para evitar pues, que haya un desgaste masivo y que haya una sobreproducción, ¿sí? Entonces, por eso te comentaba que el osteoclasto no es que lo veamos como la célula mala, porque siempre oímos destrucción. Entonces, la célula mala o es el tejido malo. Fíjate que la destrucción de la matriz ósea es importante porque los componentes de la matriz, que son los aminoácidos y los iones, sobre todo el ion de calcio, se pueden emplear en otros tejidos o se pueden emplear para otras funciones. Entonces, es en esa situación cuando nuestro cuerpo no recibe la suficiente cantidad, ¿no? Pues es cuando empieza la degradación parcial del tejido. Y es lo que vamos a ver más adelante en bioquímica, cómo los aminoácidos se pueden reutilizar y cómo ciertos componentes, ciertos minerales se pueden reutilizar en ciertas situaciones, ya sea en el postpana o en el ayuno, ¿no? Pero esta sería la forma por la cual las células del tejido óseo se integran y llevan a cabo la coordinación de sus funciones. Entonces, en este momento, pues, tenemos este esquema. Lo puedes tomar fotos, lo puedes apuntar y te ayudará mucho en estudiar para tu examen, para tu prueba, y pues espero que te haya ayudado, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles, darles las gracias por haber visto el video, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y con esto pues demos consecutividad para más videos, porque todavía tenemos muchos otros temas que tratar en cuanto al tejido óseo y los demás tejidos. Vamos a hablar de muchos otros más. Así que les agradezco, ¿sí? Les pido que me sigan en mis redes sociales, síganme en Facebook, en YouTube, en el canal que están viendo ahora, en Instagram, ¿no? En Twitter. Entonces, en estas redes sociales me puedes seguir para ver cuál es la evolución del canal día a día, ¿sí? Y recuerda que si tú radicas aquí en la ciudad de Mérida y quieres asesorías específicas de bioquímica, de farmacología, de fisiología, etcétera, pues puedes contactarme a través del WhatsApp para concretar una cita y pues tener la asesoría de manera presencial o de manera en línea si no vives aquí en la ciudad de Mérida. Pues les agradezco mucho, suscríbanse al canal, compartan a sus amigos, espero que les haya servido muchísimo y nos vemos el próximo viernes con otro video y aprendiendo cada día más sobre las materias del área de ciencias de la salud. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde.